Les habla Carmen Cuñat desde Madrid. Entonces vamos a dar comienzo a este evento que lleva por título Vigencia del psicoanálisis hoy, 20 años después, con el cual queremos concluir el final de curso del NUCEP, final al que hemos llegado habiendo podido cumplir con el programa de enseñanza que nos habíamos propuesto, y ello a pesar de la pandemia, frente a lo cual ni los docentes ni los participantes del NUCEP hemos retrocedido, causado sin duda por nuestro empeño en mantener viva la transmisión del psicoanálisis y su vigencia hoy, que consideramos, vistos los acontecimientos, imprescindible. También les hemos convocado a celebrar con ustedes los 20 años de la creación del NUCEP. El NUCEP, las siglas corresponde a el nuevo Centro de Estudios de Psicoanálisis del Instituto del Campo Freudiano. El NUCEP, en efecto, tiene una prehistoria. En 1998 asistimos a una puesta al día del funcionamiento de las diversas secciones clínicas presentes en varias ciudades de Europa y de América, cuyo modelo era la sección clínica de París, inaugurada por Jacques Lacan en 1976. Esa primera sección clínica y las siguientes fueron creadas bajo el empuje decidido de Jacques Lamiller, que es nuestro director, con el propósito de brindar una enseñanza metódica y rigurosa del psicoanálisis en contrapunto con el modelo del discurso universitario. El NUCEP fue el resultado de la remodelación de la sección clínica de Madrid, creada a su vez en 1987. En esa tarea fuimos también acompañados muy de cerca por nuestro querido amigo y maestro Éric Laurent. Se trataba, sobre todo, en ese momento, de acoger una demanda de los participantes de la sección clínica que iba en el sentido de una puesta al día de las enseñanzas, teniendo en cuenta que ni la psiquiatría del momento ni la psicología, que ya se mostraba ampliamente cognitiva, facilitaban su relación con el psicoanálisis. Es decir, se trataba de tomar nota de que en la universidad, y no solo en España, también en Francia, ya no se estudiaba a Freud ni a los autores o saberes que les permitirían leer a Lacan. Por otro lado, se señalaba la necesidad de obtener un saber hacer con la clínica y una preocupación por obtener el título de psicoterapeuta, que hasta ese momento era un vocablo que solo tenía consistencia como actividad ligada al psicoanálisis. Se pedía también una cercanía de los docentes, un acompañamiento sostenido en la evaluación continua de los progresos, a cambio de una participación activa de los estudiantes que no se conformaban con escuchar atentamente la clase ex cátedra. Si hablamos de 20 años, es porque el NUCEP se creó poco tiempo antes de la fundación de la Escuela Lacaniana de Psicoanálisis, que en efecto acaba de celebrar su 20º aniversario y con la cual hemos compartido muy de cerca todos estos años. Y lo hemos compartido de una manera fecunda, ya que se ha nutrido la escuela fundamentalmente de aquellos que iniciaron su formación en el NUCEP y encontraron ahí el aliento de proseguirla en la escuela. Sin embargo, nuestra elección no fue la de ofrecer ese título de psicoterapeuta, pues no se trataba de entrar, y no se trataba de entrar en competencia con la voluntad universitaria de legislar el ámbito del saber, movidos por una inquietud consumista, se decía en ese momento, como se ha demostrado luego con la promoción de los máster. Nuestro anhelo ha sido siempre
sin renegar del valor del psicoanálisis aplicado a la terapéutica, transmitir la teoría y la praxis del psicoanálisis propiamente dicho. Transmitirlo a aquellos que en diferentes campos se enfrentan con el malestar en la civilización y que a título propio tienen un interés en las enseñanzas del psicoanálisis porque les ofrece un instrumento ilustrado de lectura de los síntomas contemporáneos, de la subjetividad de la época, como nos gusta decir. Eso les llevó a muchos, en un segundo momento, al ejercicio del psicoanálisis, es decir, a prepararse concienzudamente y durante años para poder operar. En lo que esos estudiantes se basaban para demandar con cierta urgencia la remodelación de la enseñanza, está ahora al orden del día. Pues lejos queda ya la época en la que alguien se acercaba al psicoanálisis para saber algo de su inconsciente, o movido por aquello que habría escuchado sobre otra manera de abordar la sexualidad. Hablar de lo que a uno le ocurría le producía angustia o tristeza, o de sus síntomas fóbicos o compulsivos, o que se manifestaban en el cuerpo sin causa aparente, era una opción que se prefería a tomar una medicación que por lo demás en ese momento no mostraba aún ningún efecto convincente. Ahora estamos en la época del protocolo para clasificar los síntomas con el propósito de dar respuesta a todos de una manera homogénea. El empuje a gozar no ofende ya a ningún pudor. La promoción de la autoestima, del yo autónomo, de la individualidad, legitima un narcisismo a ultranza difícil de conmover. Por otro lado, se destierra la angustia como experiencia existencial, pero también como afecto productivo, como aquello que antecede al acto movido por un deseo. Y esto en favor, si no de la ansiedad generalizada, del diagnóstico de depresión, que no da cuenta de otra cosa que de la falta de deseo y que parece responder mejor a los medicamentos de la última generación. Estamos en la época de la imaginería cerebral, del imperio del cognitivismo avalado cada vez más por la neurociencia. En definitiva, del empuje a imaginarizar lo real. Bajo la bandera del cientificismo, la ciencia ficción se instala cómodamente. ¿Qué lugar para el psicoanálisis entonces? Lo que el psicoanálisis enseña, cómo enseñarlo, esta pregunta se la hacía Lacan en 1957, cuando ya para él no era evidente que los psicoanalistas pudieran mantener abierta la brecha producida por Freud cuando planteó su hipótesis del inconsciente. Lacan predecía que los psicoanalistas rendirían sus armas a esos nuevos saberes a menos que alguien tomara cartas en el asunto. Conocemos la historia. Él mismo se lanzó a la reconquista del campo freudiano creando su escuela y muchos le siguieron. Esa reconquista le llevó a cuestionar los conceptos freudianos y a introducir otros nuevos guiado por la experiencia analítica misma. La práctica del psicoanálisis tal como se conocía quedó conmovida. Pero más allá del debate permanente con sus congéneres, el empeño de Lacan era que la experiencia del psicoanálisis fuera transmisible, que no se resguardara en lo inefable o en lo iniciático, que las enseñanzas del psicoanálisis pasaran de lo privado a lo público. Esa era su ambición científica y podríamos decir política. Lacan no retrocedió frente a la subjetividad contemporánea. Al revés, invitó a estar a la altura, renovó él también sus propios conceptos. Los que seguimos en la brecha abierta por Freud, renovamos esa apuesta cada día. Y por ahora nada nos invita a cejar en nuestro empeño, a pesar de la irrupción de nuevos discursos afianzados por las nuevas tecnologías, a las cuales, sin embargo, no renunciamos
intentando hacer un buen uso de ellas. El próximo curso utilizaremos la vía online hasta que podamos volver a las clases presenciales. El psicoanálisis nos enseña fundamentalmente a escuchar lo más genuino de cada uno y sobre todo a estar presentes en acto. Esto tiene una fuerza inconmensurable. Ahora voy a dar la palabra a mis colegas que están aquí por haber ejercido como coordinadores del NUCEP a lo largo de estos años. Gustavo de Sal fue el primero cuando se inició el NUCEP. Poco más tarde lo acompañaría Marta Davidovich, que falleció en julio de 2017 y a la que recordamos siempre con mucho cariño. Luego tomaron las riendas Mercedes de Francisco y Rosa López, y ahora nos ocupamos Santiago Castellanos y yo misma. Entonces, ellos van a dar su versión de la vigencia del psicoanálisis hoy. Les vamos a escuchar. En primer lugar, a Santiago Castellanos, luego escucharemos a Rosa López, luego a Mercedes de Francisco y en último lugar a Gustavo de Sal. Le paso la palabra a Santiago. Buenas noches. En primer lugar, quiero agradecer a todos los que estáis al otro lado de la pantalla vuestra participación en este encuentro debate sobre la vigencia del psicoanálisis. Un debate que es muy oportuno porque todavía forma parte del discurso común el argumento de que el psicoanálisis es una práctica trasnochada y antigua. Esto lo encontramos a menudo en los discursos establecidos. Sin embargo, podemos decir que un siglo después mantiene su vigencia y su vitalidad. Nos podemos preguntar, ¿por qué sobrevive el psicoanálisis como discurso y como práctica clínica más de 100 años después? Es una pregunta que tiene múltiples respuestas, obviamente. Yo voy a responder a esta pregunta desarrollando brevemente dos ideas. La primera, que es la radicalidad subversiva de la práctica clínica del psicoanálisis, y la segunda, el esfuerzo de invención que es propio del discurso analítico. Me parece que son dos elementos fundamentales para pensar las razones de la vigencia del psicoanálisis en el siglo XXI. Una cosa que encontramos que nos enseña la experiencia analítica es lo perdido y desorientado que el ser humano se encuentra en el mundo. Lacan dirá en su última enseñanza, a partir del seminario 20, la conocida afirmación de no hay relación sexual. Es decir, no hay en el ser hablante, a diferencia de lo que ocurre en el mundo animal, nada que sirva a la manera de cómo funciona el instinto para orientarse en la vida y en la relación con el otro sexo. Frente a esta dificultad radical o parcial, depende de cada caso, que constatamos en la práctica clínica, no hay una única solución. A lo sumo habrá una solución singular para cada uno, una solución sintomática, que en el psicoanálisis la llamamos síntoma, que al mismo tiempo de ser una solución, ocasionalmente puede ser fuente de malestar y de sufrimiento y motivar el encuentro o la demanda de un análisis, el encuentro con un psicoanalista. Se puede decir, retomando la idea de el carácter subversivo de la práctica clínica del psicoanálisis, que el psicoanálisis es subversivo, en primer lugar, porque no se orienta por la lógica de la adaptación a la realidad, a diferencia de otras psicoterapias, sino que parte del síntoma para trabajar sobre él. Podemos decir, para trabajar en la dirección de lo incurable del síntoma. Hay una paradoja que está incluida en el mismo dispositivo analítico que constatamos, y es el análisis cura porque se orienta por lo incurable del síntoma de cada uno. Esto parece un imposible, pero constatamos en la práctica que cuanto más se aísla el incurable de cada uno, más efectos terapéuticos se producen. Podríamos decir, haciéndolo un poco más simple, a cada uno su síntoma, a cada uno su solución y a cada uno su incurable. Esta sería
la especificidad de la clínica de orientación lacaniana. Y encontramos la fuente de esto desde los comienzos del mismo psicoanálisis. Freud advirtió de que no se trata en el psicoanálisis de actuar a través de los deseos humanos más comunes, de hacer el bien, de comprender, y mucho menos aún del deseo de hacer a los otros a su imagen y semejanza. Advirtió Freud ya del riesgo del furor sanandi, como sabéis, y trató de distinguir los procedimientos de las terapias sugestivas de la propiamente analítica. En realidad, alojar la queja o el síntoma sin pretender nada de antemano por parte del analista, acompañando al paciente a reducir y cernir la causa de su extravío, es una posibilidad que solo se produce desde una escucha analítica bien orientada. Y para que esto ocurra es fundamental un trabajo consistente de análisis personal por parte de los analistas, y esto supone un tiempo largo normalmente, y una formación. Porque, ¿de qué hablamos cuando hablamos de neutralidad o de neutralidad lacaniana? La neutralidad lacaniana se sostiene en que el analista, en el dispositivo y en la transferencia, no es un sujeto, es decir, no es un sujeto del inconsciente. Quiero subrayar que Lacan la propuso y la pensó a partir del año 64, a partir de la función del deseo del analista, tal y como él la llamó. Es un deseo que cuando opera en la práctica clínica suspende los ideales, las identificaciones y los propios fantasmas. Y de esta forma, la cura analítica subvierte la norma y el estándar, sobre todo a partir de la orientación de Lacan. Es decir, cada paciente precisará sus tiempos, los análisis pueden ser más largos o más cortos, la duración de las sesiones es variable, la relación de cada uno con el inconsciente nos da un índice de la posibilidad de hasta dónde se puede o conviene llegar con cada analizante. En esta diversidad, en esta perspectiva por fuera de la norma, vamos a decirlo así, el psicoanálisis como práctica y como discurso encuentra, en mi opinión, su fuerza y la posibilidad de su renovación. Esto permite, por ejemplo, que el discurso analítico pueda intervenir sobre nuevos debates muy actuales acerca, por ejemplo, de los feminismos y la sexuación, porque siempre se va a situar por fuera de la tradición y de la heteronormatividad, lo cual nos va a permitir hacer una elaboración sobre los problemas de la época desde una perspectiva que siempre es necesario elaborar y renovar. Y esto implica un esfuerzo de invención, y esta es la segunda idea que quiero transmitir para hablar de la vigencia del psicoanálisis. Un esfuerzo de invención para responder a los nuevos síntomas contemporáneos. Voy a hacer alusión a la intervención de Miller en 2004 en Komandatuba, con ocasión del Congreso de la AMP, donde él declina 3 respuestas que se esbozan en el psicoanálisis contemporáneo ante lo que llamó el discurso hipermoderno. Brevemente las voy a puntuar. Dice Miller, la primera respuesta, la del psicoanálisis fundamentalista, como la llama, que apela a la tradición, es decir, a restaurar el discurso del amo tradicional, al inconsciente de papá y mamá, al Edipo. La segunda la llama el psicoanálisis pasatista, nombre muy curioso, que consiste en decir que no pasa nada, es decir, nada ocurre, que el inconsciente es eterno, nada cambia. La tercera respuesta la llama Miller la posición progresista, que intenta poner al psicoanálisis al paso del progreso de la ciencia y de las falsas ciencias para tratar de dar una traducción neurocognitiva de la metapsicología. Luego, dice Miller, existe la práctica de la orientación lacaniana, o más bien existirá, este es un matiz muy importante porque no hay nada asegurado de antemano, pues se trata de inventarla. Por supuesto no se trata de inventarla ex nihilo, se trata de inventarla en la vía que abrió el último Lacan, lo que nos plantea múltiples interrogantes. Es una clínica compleja que iremos declinando en los siguientes encuentros que se van a producir a lo largo del próximo curso académico. En total habrá 5. Sin duda, el psicoanálisis del siglo XXI tiene que encontrar nuevas formas
que le permitan escuchar las demandas de la época. No es el tiempo de la moral victoriana de la época freudiana. El sujeto contemporáneo puede estar sin brújula, pero a ese vacío es ocupado por el discurso de la hipermodernidad que promueve la segregación, el racismo, la degradación del lazo social y el empuje a gozar, tal y como ha comentado antes Carmen Cuñat. Hay que decir que de alguna manera Freud ya anticipó este problema cuando dejaba fuera del análisis aquellas enfermedades que llamó a finales del siglo XIX las neurosis actuales, porque se presentan al margen de la subjetivación del paciente y no pasan por el nivel de lo simbólico. Este déficit de lo simbólico, como una dificultad en la cura, tiene en la modernidad una gran actualidad. Y vamos a encontrar en Lacan una puesta al día, sobre todo a partir de los años 60 y 70, de los instrumentos para abordar esta clínica del síntoma y del goce, esta clínica del exceso, de las adicciones, en que el sujeto no quiere saber de entrada de la causa que lo aflige. Tenemos la vertiente del sentido del síntoma, por un lado, y por otro lado la vertiente del goce del síntoma, el encuentro en la clínica contemporánea de los sujetos que podríamos decir están desubjetivados con una relación al inconsciente que hay que producir, que no viene de antemano, no hay una relación con el sujeto supuesto saber y no hay una pregunta por el síntoma. Quiero subrayar también la importancia que tiene los desarrollos de la clínica lacaniana en relación a la psicosis y su orientación, la de Lacan, de no retroceder ante las mismas, y los últimos desarrollos de la clínica lacaniana, los años 70, que nos dan unos instrumentos poderosos para abordar esta clínica de la psicosis. Este año en el seminario del campo freudiano, en el curso académico del 2020-21, el tema va a ser la lectura del texto de una cuestión preliminar a todo tratamiento posible de la psicosis, de Lacan de los años 50, pero que nos va a permitir poder pensar ese texto desde una perspectiva también del conjunto de la enseñanza de Lacan y al cual os invito a que participéis porque creo que es algo que es importante en la clínica de la actualidad. El psicoanálisis entonces se renueva a partir de la invención freudiana y de la lectura que Lacan propuso en los diferentes momentos de su enseñanza. Con el inconsciente, el primer Lacan, también Freud, el resorte del análisis es la interpretación y la verdad. Con el último Lacan y la clínica del Parlet, el resorte de la clínica es el goce. Y ahí nos encontramos, digamos, con una dimensión completamente nueva a explorar y a investigar, la cual está en juego el que el psicoanálisis, que no tiene asegurado su futuro de antemano, pueda seguir teniendo la vitalidad y la vigencia que tiene en la actualidad. Quiero terminar con una referencia de Lacan de 1975 en el libro publicado El triunfo de la religión, en la que aclara cuál era el tipo de racionalidad constitutiva del psicoanálisis y de la práctica analítica. Cito a Lacan. Lo real es lo que no anda. El mundo marcha, gira en redondo, es su función de mundo. Para percibir que no hay mundo, basta destacar que hay cosas que hacen que el mundo sea inmundo, si se me permite expresarme de este modo. De esto se ocupan los analistas, solo se ocupan de eso. Están forzados a sufrirlo, es decir, a poner pecho todo el tiempo. Para ellos es necesario que estén extremadamente acorazados contra la angustia. Fin de la cita. Estar acorazados contra la angustia exige, como he dicho antes, un análisis personal, exige una formación siempre en posición de analizantes y en eso estamos. La sección clínica del NUCEF, que forma parte del Instituto del Campo Freudiano, tiene esta orientación y en esa vamos a trabajar. Os animo a que participéis. Estamos en ello, tal y como ha dicho Carmen. Nada más. Gracias, Santiago.
Bueno, has planteado todo un montón de cuestiones. Ahora le voy a dar la palabra a Rosa López, a Rosa María López. ¿Se me Bueno, escucha? venga. ¿Sí? Bueno, saludos a todos los que estamos aquí más o menos cerca y los que estáis en el otro lado de este mundo. Bueno, voy a decir algunas cositas sobre el tema de la vigencia del psicoanálisis. Y empezaré contando una cuestión que me ha ocurrido recientemente. Una mujer joven que acaba de perder a su padre por infección de coronavirus de una manera extraordinariamente traumática, muy poco tiempo, sin poder verle, en fin, lo que ya sabemos, me llama por teléfono para pedirme una cita, pero antes quiere saber, y me pregunta, si yo soy experta en duelos. Bien, dejo la cosa ahí y me pregunto qué es un experto en duelos. Entonces, si entráis en Google, encontraréis, y no sé si antes era tanto como ahora, ¿verdad? Pero en este momento la cantidad de anuncios de psicólogos que se definen como tales y que explican que el duelo es una reacción normal ante la pérdida de un ser querido, ¿no? Que el duelo ayuda a adaptarse a la situación, pero que hay que pasar por una serie de fases, la fase de la negación, la fase de la ira, la de la culpa, la de la tristeza, hasta llegar a la aceptación de la pérdida. A ver, no es que digan disparates, en realidad todo esto que dicen, ¿de dónde lo han sacado sino de Freud? Claramente. Es decir, se inspiran en Freud incluso sin saberlo, pero solo en una parte de Freud. Y dejan fuera otra parte que es absolutamente la más importante, ¿no? Es decir, dejan fuera el verdadero espíritu del descubrimiento freudiano, que tiene que ver con una ética que subvierte todos los lugares comunes y que, como han dicho antes mis colegas, van más allá de los efectos terapéuticos que, por supuesto, que se producen, pero que se producen en un psicoanálisis lacaniano, pero que se producen por añadidura. Bueno, entonces, esta amputación histórica que utiliza la cura de la palabra que fue inventada por Freud, pero prescindiendo de Freud, dio lugar al nacimiento de las psicoterapias que bueno, abundan por todas partes y que degradan la complejidad y la enjundia de la teoría freudiana y la convierten en ¿qué? En una aplicación de un saber, yo diría, me parece que Carmen lo ha mencionado también, absolutamente protocolario, es decir, que se puede aplicar de manera general y que olvida que cada caso es una excepción en sí mismo. Bueno, entonces, en rigor, aunque a veces hay que reconocerlo, los psicoanalistas lacanianos utilizamos ciertas expresiones que podrían dar lugar al equívoco de que somos especialistas en algo, desde luego no podemos declararnos expertos, ni expertos en clínica infantil, ni en toxicomanía, ni en trastornos de la alimentación, ni en psicosis, ni en psicosis ordinaria, porque desde nuestra docta ignorancia nos orientamos por la diferencia absoluta de cada sujeto y esa no se deja encasillar en ninguno de estos conceptos. Desde esta perspectiva, a mi modo de ver, yo creo que la acumulación de experiencia hace del experto sobre todo alguien que no se deja tomar por los efectos de sorpresa. Es decir, que ya va con un a priori tan importante que la sorpresa se le pasa. Y que son esos efectos absolutamente imprescindibles si queremos captar la singularidad de aquel que nos está dirigiendo su demanda. Bueno, creo que vivimos en un momento histórico donde el dominio de los expertos ha alcanzado las cotas más altas. Los políticos en este momento están subordinados a lo que planteen los expertos con respecto a la gestión del coronavirus, lo cual no me parece mal, pero bueno, también demuestran que por ahora no saben nada de ese real de la ciencia
que sí tiene ley y al cual le acabarán encontrando la ley y de alguna manera el remedio. Es decir, tenemos que inevitablemente confiar en ellos, pero estamos en el mundo de los expertos, ya no solo en este momento, sino que todo se juega a este nivel. Los propios máster, etcétera, que pululan por todas partes en las formaciones. Bueno, entonces es verdad que la ciencia es absolutamente necesaria para manejar el tema del virus, el remedio médico, pero el remedio médico, cuando llegue, deja fuera, y ya lo está dejando, ese otro virus que infecta al ser humano, que es el de la lengua, y que, del cual solo se ocupa el psicoanálisis. O sea, en realidad el psicoanálisis nació para ser el único discurso que se hace cargo de ese sujeto que la ciencia excluye, no por capricho, la ciencia lo excluye porque para fundarse necesita realizar esa primera amputación. Entonces, me pregunto y nos preguntamos si el psicoanálisis, nos preguntamos, quiero decir, cuando elegimos este título, ¿no? Lo podíamos haber puesto entre interrogantes, ¿no? Vigencia del psicoanálisis. ¿Puede sobrevivir el psicoanálisis en este tiempo? El psicoanálisis tan a contrapelo con los imperativos de una época que, como he dicho antes, busca expertos en todas partes. ¿Puede sobrevivir la experiencia analítica frente a las terapias protocolarias que se dicen científicas y que ofrecen soluciones sin tener que pasar por el largo, hay que reconocer que es largo, y también valiente trabajo de un psicoanálisis, de enfrentarse al saber no sabido y a lo real? Entonces, a partir de estas preguntas, que ha sido como el preámbulo, voy a tratar de hacer una supersíntesis en 10 puntos de las respuestas que se me han ido ocurriendo. Primera, sí creo que el psicoanálisis sigue vigente en pleno siglo XXI, aun cuando en muchas ocasiones se ha vaticinado su muerte. Eso no quiere decir que el porvenir del psicoanálisis esté asegurado. Y yo creo que por ese motivo, tanto en las escuelas de la MP como en el Instituto del Campo Freudiano, se realizan permanentemente actividades que son un intento de incluir el psicoanálisis en los acontecimientos de la época. Primer punto, por tanto, creo que todavía sigue vigente, pero no está asegurado. Segundo punto, hemos de reconocer que desde su origen el psicoanálisis ocupa un lugar muy pequeñito en la civilización. Es decir, que si lo comparáis con el poder de siglos de tradición religiosa, que tratan lo real a través de esa extraordinaria máquina que es la de otorgar sentido precisamente a lo real. Si lo comparamos con la potencia y el progreso imparable de la tecnociencia, que es capaz de operar con su real, o no digamos ya con el imperio del capitalismo que directamente niega lo real, pues el psicoanálisis tiene un papel bastante humilde. Punto 3. Desde esta situación de indigencia, el discurso psicoanalítico debería, y digo debería porque no siempre es fácil de conseguir, ocupar una posición muy especial. Una posición inédita por estima. En los debates actuales sobre las nuevas tecnologías, sobre el discurso de la ciencia que forcluye al sujeto, la politización de la religión que está alimentando ahora la ultraderecha, de una parte de la religión, ¿verdad? El capitalismo neoliberal cuya voracidad no conoce límites, etc. Bien, cuarto punto. Lacan nos indicó claramente cuál es la función del psicoanálisis. En su seminario El Reverso, él plantea que el psicoanálisis tiene que ser el reverso del discurso del amo. Y aquí conviene aclarar que el reverso no es lo opuesto, porque el psicoanálisis, para ser el reverso, tiene que ofrecer un contrapeso que invalide la tendencia del discurso del amo, pero que también invalida las respuestas revolucionarias de cualquier signo, denunciando que en realidad no consiguen salir de la lógica del discurso del amo, como demuestra la historia de la humanidad, acaban volviendo a su punto de partida.
Punto quinto. No se puede hablar de reverso del psicoanálisis sin calibrar cuál es el lugar que tenemos con respecto a lo político. Nos toca pensar los problemas políticos desde la perspectiva del goce, porque partimos, cuando Lacan establece los discursos, dice que todos los discursos surgen, nacen, son causados por el goce, y que en realidad no son sino respuestas diferentes, ¿no?, en cada uno de los discursos, narrativas, como se estila decir ahora, que tratan de establecer algún orden de funcionamiento del lazo social con respecto a ese goce y de regularizar el goce. Pero ¿qué se olvidan de su origen? Desconocen su origen, acaban verdaderamente reprimiéndolo. Y en ese sentido nuestra función es fundamentalmente recordarles que cada discurso procede del modo de gozar, o del modo de responder al goce, mejor dicho. Punto 6. Tenemos, creo yo, y lo dice Miller también en su momento, razones para conservar la extraterritorialidad, mira que me cuesta esta palabra, respecto a la medicina. Y aunque nuestro fundamento es claramente la clínica, no creo que podamos contarnos en el conjunto de los especialistas sanitarios, de la especialidad sanitaria, que en España por lo menos así nos considera. Lacan transmitió el deseo de que los psicoanalistas no usaran su consulta como un refugio y se encerraran ahí sin saber nada de lo que pasa afuera, sino que se atrevieran a conocer a fondo las coordenadas en las cuales se desarrolla el lazo social en cada momento, porque son las coordenadas en las que se sostienen y se producen las neurosis. Pero la posición es complicada, si os dais cuenta, porque nos lleva a movernos de la singularidad de un sujeto particular que escuchamos en la consulta a pensar el funcionamiento del lazo social. Punto 7. Como no voy a citar el malestar en la cultura de Freud, porque ahí nos dio las claves para entender el origen de la sociedad, y además Freud, un gran visionario, en el mejor sentido de la palabra, anticipó los peligros del porvenir. Jacques Lacan igual, Jacques Lacan nos vaticinó cosas que se han cumplido al pie de la letra. No me voy a detener en ellas, pero era un hombre que dirigió toda su atención a las demostraciones más novedosas, transformaciones más novedosas que se iban produciendo. Cuentan que en el poco tiempo que tenía libre se iba a los laboratorios que empezaban a ensayar con el tema de la reproducción asistida, etcétera, para ver qué era lo que estaban haciendo. Y él nos ofreció las herramientas para pensar no solo el origen de la civilización, como hizo Freud, eso ya lo había hecho Freud, quiero decir, sino los impases de la civilización actual. Y luego tenemos a Jacqueline Miller, que abrió un campo de investigación sobre los nuevos modos de presentación del síntoma, muy fructífero, y ahí tenemos, claro, la clínica, las denominadas adicciones generalizadas, el drama de los niños medicados, el aumento de trastornos de alimentación, el espectro autista y sobre todo el gran campo de investigación que se inauguró, yo creo que en el 98 o 99, con las psicosis ordinarias. Los tres autores que acabo de mencionar han puesto en relación el psicoanálisis con los cambios del momento histórico, a la vez que, por supuesto, mantenían la estructura, la condición intemporal del parletre como aquello que no cambia. Punto 8. El psicoanálisis no es el único discurso que advierte los efectos devastadores del empuje actual al goce, a la felicidad, ¿verdad? Y qué efectos y qué estragos producen los seres hablantes. Lo están diciendo todos, se ha dicho ya desde la posmodernidad, los filósofos, los sociólogos, los pensadores, los psicólogos incluso, hasta los tertulianos, les oigo ya hablar de eso, comentan, yo diría que hasta la extenuación, los estragos producidos por la asociación entre las denominadas ciencias de la felicidad y el sistema capitalista neoliberal. Por tanto, no inventamos nada al respecto, pero mientras que otros se limitan a describir el agua en la que se ahoga el sujeto,
el psicoanálisis aporta algunas explicaciones sobre los fundamentos subjetivos que están en juego. Os digo muy rápido, la acción imperativa del superyo que ordena gozar sin límites, torturando a un yo que encima se pretende más autónomo y más dueño de sí mismo que nunca. Es el famoso emprendedor. Así que el imperativo actual del superyo, tan imposible como los anteriores, nos viene a decir rinde laboralmente, hasta gana mucho dinero, etcétera, hasta la extenuación, pero además goza sin límites. Bueno, 9. La subsistencia del psicoanálisis exige colocarse, el psicoanalista, colocarse y además mantenerse, porque hay que sostenerlo cada día, en una posición estima. Y el mayor peligro, a mi modo de ver, quizá luego podríamos mencionarlo debatirlo en el coloquio, no procede tanto del exterior, que le dice a la gente, su padre ha muerto, busque usted un experto en duelos, que también, quiero decir, pero sobre todo, para mi gusto, el mayor peligro procede del interior. Reside en los propios analistas, para los que no es fácil sostener este lazo social que se nos exige en el discurso analítico, tan específico, tan delicado, sin que nos deslicemos sin darnos cuenta hacia los otros discursos. Es muy fácil deslizarse hacia los otros discursos. Por ejemplo, tomar nuestro interés en lo político desde el discurso del amo de manera partidista. Usar el saber que nos incumbe, el que tenemos, el que vamos a transmitir, pero en la lógica del discurso universitario. O representar la disidencia contra el amo al modo del discurso histórico. Todo eso son, digamos, tendencias a las que nos podemos deslizar sin darnos cuenta si no estamos completamente alertas cada día. Y último punto, la formación infinita, hay que decirlo, es infinita, del psicoanalista incluye, por supuesto, su análisis finalizable y es sin duda la única manera de hacer que el psicoanálisis perviva y continúe ocupando su lugar y cumpliendo su función en el mundo. Porque, como dijo Lacan en su momento, el psicoanálisis no es más que lo que hacen los psicoanalistas. Bueno, seguimos luego hablando en el coloquio. Gracias. Bueno, muchas gracias, Rosa. Todo un panorama. Le voy a dar rápidamente la palabra a Mercedes de Francisco. Mercedes. Gracias, Carmen. Buenas tardes a todos y a todas. Me alegra mucho poder que nos reunamos aquí, aunque realmente estamos en un momento curioso. Jamás hubiéramos estado un 15 de julio haciendo esta actividad si no hubiera estado la pandemia y estos aparatos y estas técnicas que tenemos a nuestro alcance. Porque antes terminábamos antes, ¿no? El calor impedía y hacía que la gente no se movilizara para ir a los lugares. Ahora podemos estar con el aire acondicionado desde nuestras casas y esto lo hace más fácil. Otra cosa son los que estáis en el otro lado del océano y estos estáis en el frío, es decir, que no es el tema para vosotros. Bueno, yo he tenido una especie de lapsus interesante, vigencia, me quedé con eso, pero a la vez yo de repente lo pasé a comentarlo como el porvenir del psicoanálisis. Entonces, lo voy a leer. En un momento como el que estamos viviendo, para ser más rápida, no es fácil hablar de porvenir, del porvenir. Los cimientos, lo supuestamente adquirido, lo que creíamos ya nuestro, ya existente e incluso invariable, se ha puesto patas arriba. No podemos ni prever nuestras vacaciones de dentro de 2 semanas, los que tenemos ese privilegio. Algunos no pueden prever si comerán mañana. Siempre me interesaron unas palabras de Agustín García Calvo dirigió a los congregados en la Puerta del Sol durante el 15M sobre el futuro.
Se encuentra en vídeo si queréis escucharlo. Son muy interesantes. Enseñan. Allí advertía a los jóvenes y a los no tan jóvenes que no se dejaran engañar por la cuestión del futuro. Aunque el tiempo inatrapable tenga estas tres expansiones, pasado, presente y futuro, siempre se tratará en el sentido lacaniano de lo que estoy llegando a ser, no de una llegada de una vez por todas. Los que me conocéis y me habéis escuchado o leído, sabéis de mi insistencia en considerar que la existencia del psicoanálisis, su porvenir, su futuro, aunque mejor, como dice García Calvo, no pensar mucho en el futuro, no está asegurado. Pero esto no afecta exclusivamente a nuestra práctica. Hoy, más claramente que nunca, nos enfrentamos a considerar que ni siquiera la vida en este planeta, así como vamos yendo, está asegurada. Creo que ya de todo el mundo más o menos es consciente, lo niegue o no. Por tanto, ninguna estructura social, ninguna forma cultural, ninguna actividad humana e incluso ningún derecho o logro considerado fundamental para la vida tiene una existencia definitiva, lograda. Lo que sí podemos considerar son las condiciones necesarias para que cierta existencia se dé. Por ejemplo, para seguir considerando la existencia del ser humano, tres condiciones son necesarias: que hable, que sea sexuado y que tenga una cierta conciencia de la muerte. Si estas condiciones no se dieran, podríamos decir que el ser humano como tal ha dejado de existir. El psicoanálisis como experiencia del inconsciente y del síntoma no existiría sin este ser parlante, sexuado y mortal. Desde hace bastantes años he trabajado con otros colegas en lo que considerábamos las características de la época, que han ido cambiando, por supuesto, tanto políticas como sociales, que podían ser un obstáculo para la existencia del psicoanálisis. Lacan, en un momento dado, sobre los años 70, nos habla del discurso capitalista, una mutación, una torsión del discurso del amo, que contravenía en sí mismo las características de los discursos que él mismo construyó. No servía para el lazo y eliminaba lo imposible. Estos dos puntos son fundamentales para pensar la época, donde este discurso tiene un equivalente en política, el neoliberalismo ultra, que afecta directamente a los cimientos de nuestros fundamentos. Hablamos de la experiencia psicoanalítica y del lazo analítico, cuyo sostén es la transferencia y cuyo núcleo es la imposibilidad de definir al psicoanalista, equivalente a la imposibilidad de definir la mujer. A partir de aquí, no podemos decir que el psicoanálisis es el reverso del discurso capitalista, pues el discurso capitalista no tiene reverso. Quizás podamos considerar al psicoanálisis como la subversión de ese discurso, como el discurso que en la actualidad tiene mayor posibilidad de objetarlo. Si erradicamos el lazo entre los seres hablantes y lo imposible, se impondrá un autismo generalizado que nos llevará a la locura en la que cada vez más avanzamos. Hace un año o dos, ¿quién nos hubiera dicho que escucharíamos al presidente de la primera potencia del mundo diciendo que los científicos tienen que probar con desinfectantes como la lejía para inyectarlo contra el COVID y que ese presidente siga estando en activo? ¿Podemos extrañarnos de que se reúnan en fiestas COVID para demostrar que no existe el virus, o para infectarse más rápido, o para certificar una versión paranoica? Con el neoliberalismo a ultranza, que lleva al cenit este carácter del discurso capitalista, se nos hace patente que es un discurso incompatible con la existencia humana cada vez más. No une el amor como suplencia de lo imposible, sino une la certeza, una certeza dañina y mortífera. No es muy interesante hacer psicología de los personajes políticos, pero sus bufonadas, que unifican a las masas, tienen la característica de presentificar un repudio a la castración
sobre todo con respecto a la muerte. Pareciera que se creen inmortales. Pero en este panorama siempre hemos subrayado lo que escapa a este discurso, lo imposible, que han dicho mis colegas y mis compañeros, lo sintomático, el amor, y las causas de la infelicidad humana en palabras de Freud. El lazo con los otros, las catástrofes naturales, el deterioro de los cuerpos, siguen ahí provocando nuestra angustia. Es por eso que en este momento, más que nunca, nuestra existencia está en juego junto con la existencia del humano. Con esta pandemia, las garras del neoliberalismo en su funcionamiento mortífero se extreman. En una época de inflación de las experiencias y de lo nuevo que venden continuamente, entre otras cosas, a través de las drogas, no se puede pensar nada nuevo que cambie la senda por la que caminamos. Parece imposible encontrar otro modelo, otra forma de habitar el mundo y organizar lo político y, por tanto, lo económico. Este intento de hacernos creer que la economía es una superestructura a la cual se tiene que supeditar la política, como si se tratara de leyes escritas en piedra e indestructibles, es un engaño casi para niños. Camuflar protocolos sanitarios que responden a políticas neoliberales de beneficios empresariales como objetivamente científicos y que nos lo creamos fácilmente, es una muestra de lo profundo que viene calando esta tendencia destructiva e imparable. En El porvenir de una ilusión, Freud criticaba de sí mismo su confianza desmedida en la razón, en la ilustración, en la ciencia, en las luces. Con Lacan estas cuestiones se desplazaron. Lo que estoy llegando a ser es un movimiento que nunca se cierra en un objetivo y que nos deja abierto el camino a seguir inventando. En esta época marcada por la incertidumbre, la angustia se puede intentar zanjar con posiciones dogmáticas que no la curarán. Pero tiene un aspecto productivo y es que es la que precede a un acto que puede suponer un antes y un después, una salida de la repetición mortificante. El amor y sus padeceres, la muerte metaforizada en sus distintas versiones de la pérdida y el malentendido que preside nuestras vidas son las vías de existencia en las que ahora más que nunca el psicoanálisis debe dar la batalla. Acogiendo lo que este sistema deja como desecho después de su loca y frenética producción y su avaricia sin límite. Para los neoliberales convencidos, la cuestión se les plantea así: o esta locura de producir, acumular, o el caos. En ambos casos, destrucción. Es un pensamiento único que está muy bien representado por un refrán español, que hasta muy avanzada en mi vida no me di cuenta de lo terrible que era ese refrán. Es preferible lo malo conocido que lo bueno por conocer. Y para que el psicoanálisis exista, tienen que existir psicoanalistas que son el producto de un análisis. Por ello, esta enseñanza que nosotros venimos realizando desde la sección clínica de Madrid-UCED desde hace muchos años, está anudada a la experiencia analítica e implica una decisión y una apuesta que no es para lograr un estatus profesional o seguir una carrera institucional. Es una apuesta que va unida éticamente a la causa más singular de las marcas de cada uno frente a lo traumático de este encuentro inédito entre los seres vivos, entre la palabra y los cuerpos. Bueno, y luego discutiremos. Estarán dando cuenta que hacemos un esfuerzo, y supongo que ustedes también, ¿no?, en intentar bien decir el malestar, ¿no?, que tiene muchas aristas, que tiene muchos ejes, y que no es fácil, no es simple, no es un discurso que se pueda abordar con la tontería. Me parece que se están diciendo cosas muy interesantes y muy serias, ¿no?, para dar cuenta de la vigencia del psicoanálisis. Bueno, para terminar le voy a dar la palabra a Gustavo de Sal.
que todos conocen. Buenas noches. ¿Sí? ¿Me escuchan? ¿Se escucha? Sí, sí, Sí. Gustavo. Bueno, me gustaría referirme un poco, lo más brevemente posible, a lo que a lo largo de estos 20 años personalmente he aprendido respecto a los efectos en la clínica, ¿no? Creo que la clínica de la actualidad nos revela que los lazos sociales han perdido el sustento de las estructuras discursivas tradicionales y que se apoyan al día de hoy fundamentalmente en el funcionamiento de la red. Hay otro modo de expresar esto y me gustaría citar unas palabras de Norman Mailer, el escritor y ensayista norteamericano, que en uno de sus textos en 1966 dijo: debemos admitir que nos confrontamos a nada menos que la invisible iglesia de la ciencia moderna. No es una cuestión menuda. La ciencia ha levantado una muralla que cruza la ruta de la metáfora. Los poetas lloran ante los expertos. Fin de la cita. Me parece que esta, digamos, situación irreconciliable entre ciencia y poesía, que pese a haber nacido juntas fueron separadas hace varios siglos, esta devaluación de la metáfora como aproximación a lo real en beneficio de la expansión viral de la ecuación, ha dado lugar a que el lazo social adopte el funcionamiento metonímico de la red, lo que equivale a decir que el sujeto contemporáneo ha perdido su hábitat existencial clásico, es decir, el del sustrato de la ficción histórica, para convertirse en un objeto errático, un objeto que, desprendido de los soportes simbólicos identificatorios y confrontado a la creciente fragilidad de los semblantes, no tiene otro recurso que el síntoma para recobrar un asidero de su ser. El síntoma como un trozo de real que flota en el flujo impredecible de la realidad. Cuando todos los simulacros identitarios fracasan y los significantes se vuelven impotentes para designar la pertenencia a un grupo, una clase o un ideal común, es el síntoma quien habrá de tomar el relevo y orientar al sujeto. La carretera principal ha quedado definitivamente cortada y la localización en el espacio subjetivo corre a cuenta de un goce que ha claudicado del sentido. Lacan necesitó un tiempo para comprender todo esto. Necesitó años para descifrar el misterio más íntimo del inconsciente y que es que su estructura de lenguaje no es sino una envoltura ficcional, que la lógica binaria del significante vela la naturaleza unaria del trazo, de la marca de la lengua, y que fue el sujeto supuesto saber la gran invención de Freud. La invención del saber supuesto al sujeto que habla, lo que hizo posible que el sentido pueda entonces tratar lo real. Porque no debemos olvidar que hay analizante en tanto el analista supone en él el saber inconsciente. En el fondo es la condición para que el analizante lo pueda a su vez suponer en el analista. Dicho saber no está en el origen, sino que es una elucubración sobre el sinsentido de la lengua y solo el dispositivo analítico puede volverlo operativo. Lo interesante es que resulta muy difícil no asombrarse ante la extraordinaria coincidencia que supone el desmontaje que Lacan aplicó a su propia elaboración de la metáfora paterna y la mutación de ese paradigma histórico que ha tenido lugar a partir de los años 70 con el ascenso de Margaret Thatcher al poder
y la derrota del proyecto revolucionario. Toda la llamada ultimísima enseñanza de Lacan no es sino el resultado de una cuidadosa labor de deconstrucción de esa estructura mediante la cual Lacan fue capaz de dar una consistencia lógica al complejo de Edipo y el complejo de castración, ofreciéndonos en una misma fórmula la producción del significado y su articulación con el deseo sexual. En otras palabras, la metáfora nos ha servido para articular esos dos campos cuyas conexiones dejó Freud inacabadas, el inconsciente y el ello. Ahora, cuando tenemos una perspectiva para reflexionar sobre el recorrido de la obra de Lacan, surge entonces la pregunta de si aquellas conexiones quedaron inconclusas o Freud tuvo sus razones para que dichos campos no encontrasen una teoría unificada. Lo que quiero decir es que tras su laboriosa demostración del orden simbólico como sustento de las formaciones del inconsciente, Lacan tomó la decisión de concentrarse en el ello. Su teoría de los goces, y destaco aquí el plural, es solidaria con la intuición que Freud apuntó en su libro El yo y el ello. La posibilidad de que la libido fuese en verdad eros desexualizado, es decir, una energía desplazable e indiferente que tanto puede invertirse en cargas reguladas por el principio del placer como en la de destrucción. Tal vez el legado más profundo de Freud se encuentre finalmente en esa secreta alianza entre el ello y el superyo que reconocemos en la ferocidad depredadora del capitalismo hipermoderno y en la que Lacan se introdujo con los instrumentos del goce y del uno solo. Es en el autismo germinal de Lacan donde nos encontramos en la actualidad. Nuestra clínica, que no reniega de los conceptos clásicos ni de su vigencia, ha exigido, no obstante, una puesta a punto. La experiencia del pase, así como la teoría del síntoma, concebido por fuera de la narratividad edípica, nos ha permitido acercarnos un poco mejor a una serie de neofenómenos caracterizados todos ellos por su inconsistencia semántica, su escaso o nulo enraizamiento en la metáfora, hijos de un inconsciente que no constituye un saber, sino que fluye como pura sustancia gozante, y a los que resulta muy difícil domesticar mediante el artificio de la transferencia. Una forma sutil pero decidida de reacción terapéutica negativa que ni siquiera requiere de su llegada a un análisis para manifestarse, sino que se reconoce en la sencillez de la definición que Lacan nos dio de ella. Es la vida que no quiere curarse. Nuestra clínica transita hoy el estrecho desfiladero que media entre esa vida que no quiere curarse y una humanidad empeñada en curarse del psicoanálisis. No sabemos si la historia es la realización del sujeto como pulsión de muerte o si por el contrario la historia es el modo discursivo que adopta la sustancia gozante. Esa laminilla que todo lo atraviesa, lo invade y lo descompone. Pero sabemos que la palabra todavía puede conservar esa propiedad mágica que Freud le otorgó en su viejo artículo Psicoanálisis, Tratamiento por el Espíritu. Todavía podemos lograr que una palabra resuene en la opacidad gozosa de un síntoma y lo conduzca hacia el territorio del inconsciente transferencial. Todavía somos capaces, o al menos vale la pena mantener vivo ese sueño, de ofrecerle al desabonado del inconsciente, que es hoy el sujeto por antonomasia, la oportunidad de tomar en serio su existencia. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias, Gustavo. Bueno, muchas gracias a todos. Pueden consultar en la página del
del NUCEP, van a estar colgadas las conferencias. Durante el año que viene vamos a hacer más conferencias de este tipo donde podamos conversar. Y bueno, los que empiezan el verano, que les deseamos unas vacaciones que sean aceptables, no digo felices, porque no estamos para felicidades, pero que sepan hacer con sus síntomas las vacaciones. Nada más. Buenas noches a todos y muchas gracias a los que han intervenido.